contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ana María Güemes es oficial nacional de políticas de UNICEF México. Ana María, gracias por acompañarnos. Le saludamos Marcela Pámanes, Diana Torres y un servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchos saludos. Y bueno, pues es importante compartir con el auditorio este análisis pobreza y derechos sociales de niñas y niños y adolescentes en México 2014, que fue elaborado precisamente por las Naciones Unidas para la Infancia y también en colaboración con el Coneval, y que pues tiene datos realmente preocupantes. Uno de ellos, el hecho de que 1 de cada 2 niños mexicanos están en la pobreza. Así es la información que nos arroja este estudio con base en la medición de pobreza que elabora el Coneval. Lo que hicimos en este estudio fue tratar de ir un poco más allá de solamente las cifras de pobreza o pobreza extrema para la población menor de 18 años, esto es la población infantil y adolescente, y tratar de indagar con mayor precisión las características de los hogares, si hay algunos elementos asociados a las características individuales, como podría ser la población indígena, que inciden para que esta pobreza sea más alta entre los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, ¿de qué manera inciden las políticas públicas para este problema, que sea el hecho de que 1 de cada 2 niños estén en condiciones de pobreza? Bueno, el Estado mexicano ha desplegado un conjunto de políticas, programas y acciones para atender la pobreza desde hace ya varios años. Lo que nos permite ver en este estudio y con la medición multidimensional de pobreza oficial que se aplica en México es que justamente la pobreza es un fenómeno complejo que va más allá del ingreso, pero para el cual el ingreso sigue siendo importante. Entonces, podemos analizar las carencias sociales asociadas a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, a las condiciones de la vivienda, pero también el ingreso. Entonces vemos que el esfuerzo de políticas públicas que ha hecho el país para mejorar el acceso a los servicios, las coberturas, ha avanzado, definitivamente ha avanzado. El caso del acceso a la salud es un ejemplo de cómo se ha registrado este avance. Sin embargo, no hemos podido observar una reducción sustantiva de la pobreza en estos años, de la pobreza infantil, debido a que la dimensión de los ingresos no ha mejorado o incluso ha experimentado un cierto deterioro. Eso es lo que ha hecho que la pobreza infantil se mantenga relativamente estable, como para el conjunto de la población infantil y adolescente, y sin embargo sí hay una reducción en la pobreza extrema, que no es menor, es decir, quisiéramos que fuera un ritmo más acelerado, pero entre 2010 y 2014 hubo un decremento de 2.5%, y eso está asociado en gran parte a los esfuerzos para mejorar la cobertura y el acceso a los servicios. Ahora, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, precisamente comentaba que todas las atenciones en el caso de la pobreza infantil es la que recibe el menor de los recursos, e hizo un llamado a la ciudadanía en general para aportar en el sector de la población para mejorar las condiciones del país. ¿De qué manera los ciudadanos podemos aportar? Bueno, los ciudadanos tenemos muchas formas de aportar, y es un elemento importante. La garantía de los derechos de la infancia en México y en cualquier otro país es un compromiso de toda la sociedad. Definitivamente el Estado tiene un rol fundamental, pero todos podemos contribuir al cumplimiento integral de los derechos, asegurándonos de que los niños vivan en las mejores condiciones posibles, de que vivan libres de violencia, libres de explotación, libres de discriminación, que se reconozca y se respete su derecho a la participación, a que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta en todos los asuntos que les atañen. Desde el lado de la inversión, efectivamente hay un espacio importante de mejora, porque si bien los recursos que asigna el Estado mexicano, tenemos el análisis, por ejemplo, de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación, se encuentran en un nivel similar al promedio de otros países. Cuando ya se analiza la composición de ese gasto y del gasto social, vemos que sí tiene un cierto sesgo regresivo. Esto es, no está llegando necesariamente a los niños y niñas en mayor desventaja, que mayormente lo requerirían, como podrían ser los niños y niñas en pobreza extrema, de los cuales hay 4.6 millones en México, o la población indígena infantil, en la cual la incidencia de pobreza es muy alta, prácticamente
8 de cada 10 niños y niñas indígenas se encontraban en pobreza en 2014. Entonces, revisar esas asignaciones de gasto, focalizarlas mejor para que lleguen a la población en mayor desventaja, es algo que definitivamente podría tener un impacto en la reducción de la pobreza y ojalá en lograr una reducción más acelerada. Este estudio de pobreza y derechos sociales en niñas, niños y adolescentes 2014 de UNICEF México y Consejo Nacional para la Evaluación llegó a la conclusión de que 4.6 millones de menores, 11.5% de la población infantil, vive en condiciones de pobreza extrema en el territorio mexicano. ¿Se tiene el dato de cuántos de estos 4.6 millones de menores de plano no acuden a la escuela y no cuentan con los servicios mínimos de salud que el Estado debe asegurar? Bueno, sí, de la población en pobreza extrema podemos identificar las carencias de aquellos que no están en rezago educativo o no tienen acceso a los servicios de salud. Eso lo permite hacer la metodología con las desagregaciones, y hay datos muy puntuales que también están en el estudio y que podemos analizar, dado que la definición de la pobreza extrema es la población que presenta carencias en 3 o más de sus derechos sociales, y aquella que se encuentra por debajo de una línea de ingreso que mide el monto necesario para adquirir una canasta básica alimentaria. Entonces, la pobreza extrema es eso, y por eso su atención es tan urgente y debe ser tan prioritaria, porque los niños que están en pobreza extrema, ya sea que tengan carencia en sus viviendas, pues eso tiene un impacto en la salud, o que no tengan acceso a la salud, o que no tengan acceso a la alimentación, pues va a comprometer sus posibilidades de desarrollo presentes, ¿no? No solo futuras, sino presentes, además de aumentar la probabilidad de que esos niños y niñas que hoy están en pobreza encabecen el día de mañana hogares que también van a estar en pobreza. Bien, ahora, ustedes ya tienen un análisis. A través de este análisis, ustedes ya tienen un diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, es evidente que a ustedes no les corresponde aplicar la medicina o la curación, sino que es ya una cuestión de Estado, una cuestión de las dependencias gubernamentales. ¿De qué manera este análisis, esta investigación va a permear en las autoridades para, si no darle solución, porque es prácticamente imposible, cuando menos atenuar los efectos de esa enfermedad? Sí, pues es el objetivo de este tipo de diagnósticos, justamente lograr poner de relieve información y que esta información sea retomada en la toma de decisiones. En México, en este momento en particular, existe una coyuntura muy interesante, porque se creó, con la entrada en vigor de la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, un nuevo marco jurídico, un nuevo marco institucional y nuevas herramientas de política pública orientadas a la garantía integral de los derechos de la infancia. Está en este momento en proceso de elaboración el Programa Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia, a cargo del sistema integral que involucra a una serie de dependencias, tanto en el nivel federal como en cada una de las entidades federativas y en los municipios, que van a crear instancias de este tipo, que van a diseñar planes y programas. Y entonces estamos trabajando muy de la mano con ellos, procurando que todos estos elementos de diagnóstico sean retomados en el programa nacional y que se establezcan metas específicas para disminuir las brechas, no solo de pobreza, sino de otros problemas que experimenta la infancia en México, como podrían ser la violencia o el trabajo infantil, en fin, el déficit, la carencia de mecanismos de participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, para que justamente todos estos elementos del diagnóstico sean retomados, influyan en la elaboración del programa nacional, y cada una de las dependencias y sectores involucrados en los 3 órdenes de gobierno pueda tener una ruta de navegación clara para reducir las brechas y avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Ana María, disculpe mi escepticismo, pero desde 1962 aproximadamente que se creó el programa Alianza para el Progreso, en el que era el gobierno de Estados Unidos y México, y había una participación muy importante de UNICEF, precisamente para atender a los niños en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que había hace más de 50 años. Y a lo largo
desde 1962 hasta la fecha, ha habido otros programas similares en los que se dice exactamente lo que usted está comentando, de que vamos a realizar una sinergia con las instituciones, las dependencias de los 3 niveles de gobierno para darle solución al problema. Sin embargo, no vemos que realmente hay una solución de fondo. ¿En qué basa usted su optimismo? ¿Es optimista para que de la teoría se pase a la práctica? Bueno, digamos que el optimismo pues se basa en que sí existen por primera vez en el marco jurídico, más allá de iniciativas globales, pues mecanismos concretos, y se está empezando a instalar un sistema que no existía. Y, por ejemplo, instancias relacionadas con la restitución de derechos que se han vulnerado. La nueva ley marca la creación de procuradurías de protección, tanto a nivel federal como en los estados y los municipios, que atiendan los casos específicos, puntuales, con nombre y apellido de los niños que experimentan una violación de derechos, que puede ser desde no tener oportunamente su acta de nacimiento, hasta no estar yendo a la escuela o eventualmente ser víctimas de violencia, en fin, cualquier violación a los derechos. Evidentemente hay un trabajo largo por hacer, hay muchos esfuerzos que conjuntar. Hay que superar un poco esta dinámica de trabajo solo sectorial, porque los derechos de la infancia tienen que ver con todos los sectores, pero pues la idea es esperar y es trabajar cotidianamente para que estos diagnósticos y esta voluntad y estos marcos funcionen. Esa es la idea, ¿no? Claro. Y hay otros programas que efectivamente han logrado impactos en la reducción de la pobreza. Existen programas que han sido rigurosamente evaluados en México y que han logrado, por ejemplo, disminuir la desnutrición o mejorar las capacidades cognitivas de la primera infancia y bueno, evidentemente quisiéramos ver pues un ritmo más acelerado y reducciones sostenibles y sustantivas de la pobreza. Y en eso estamos trabajando. Uh-huh. Ana María, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Quiero preguntarle algo que preocupa, porque finalmente recién se ha publicado un análisis de cómo la pobreza prácticamente es una herencia maldita y que es muy difícil entonces que los niños que nacen en pobreza reviertan esa pobreza. ¿Usted confía en que haya posibilidades de movilidad social? Es decir, no nada más que se pueda paliar la pobreza y que no exista la pobreza multimodal, sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres y los niños. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda revertir el efecto de la pobreza transgeneracionalmente? Pues ese es el llamado justamente a comprender mejor el fenómeno de la pobreza infantil, porque tiene particularidades que la hacen distinta a la pobreza en otras edades, por así decirlo. Y definitivamente la pobreza infantil tiene más posibilidades de volverse permanente y de transmitirse intergeneracionalmente si no se ataca a tiempo. Evidentemente, un niño en rezago educativo o con carencias alimentarias va a estar en desventaja para evitar ser pobre en la siguiente generación o encabezar un hogar en pobreza. Se puede hacer bajo la posibilidad de mejorar sustancialmente en las dimensiones que involucra la pobreza. Es decir, todos los avances que se han logrado en la disminución de carencias sociales están muy bien, pero se requiere forzosamente para poder disminuir estos números y para poder evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, se requiere una mejoría en el ingreso de los hogares. Y ese es un desafío que va más allá de la política social o que tendría que involucrar una mayor sinergia entre las políticas económicas, las políticas sociales, la prevención de choques externos que afectan el desempeño económico por la vinculación con otras economías. En fin, es un fenómeno complejo, pero si se procura y se pone la prioridad en la infancia para abatir todas estas carencias de ingresos y de acceso a servicios, se puede lograr un cambio sustantivo. Ana María, buenos días. Le saluda Diana Torres. ¿Qué tal, Diana? Mucho gusto. Y gracias. Igualmente, en el estudio ustedes señalan esta necesidad de la transversalidad, como recién lo menciona, en diferentes áreas de la política pública, esta transversalidad en lo horizontal, pero también en lo vertical respecto a los distintos niveles de gobierno. No sé si ustedes ahí pueden hacer un diagnóstico, o por lo menos han identificado puntos de atención sobre cómo se están coordinando las entidades e incluso los municipios para comprender este complejo fenómeno, pues finalmente en el nivel más cercano de la política pública, que son los ayuntamientos, por ejemplo.
Sí, efectivamente, este es un desafío, yo diría que de todos los países federales y de los países que no son federales también, porque involucra una coordinación entre distintos órdenes de gobierno en un contexto en el que son muy heterogéneos. México en particular es un país sumamente heterogéneo, donde las capacidades, los recursos, las características geográficas varían muchísimo y están en proceso de creación estos mecanismos actualmente. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección está procurando generar ahora estos mecanismos de coordinación, de diálogo permanente, y la propia ley genera también algunos, establece más bien la obligación de tener espacios de coordinación, y pues vamos a estar viendo, y yo creo que toda la sociedad debe estar atenta a qué pasa con este proceso, porque definitivamente es muy importante para que se puedan lograr los objetivos de la ley y los compromisos a los que México se ha adherido a través de la Convención de los Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su momento y ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un reto de coordinación entre órdenes de gobierno. En esta condición de un país heterogéneo, ¿ustedes logran identificar entidades donde haya que poner particular atención o casos, digamos, a los que podríamos seguir como ejemplos de buenas prácticas? Pues respecto a la medición de la pobreza, la desagregación que hicimos en el estudio por entidades federativas nos permite ver pues dos fenómenos. Uno, el de la alta proporción de la población, digamos como porcentaje de la población total en pobreza. Ahí tenemos estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, en donde más del 70% de la población infantil y adolescente se encontraba en pobreza en 2014. Ese es un foco de atención, pero por otro lado están las entidades federativas altamente pobladas, en las que existe un gran número de niños, niñas y adolescentes. Ahí, a lo mejor por la alta, digamos, por cuestiones demográficas, porque son estados muy poblados, vemos que el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, tienen todos ellos más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes en pobreza en cada uno. Eso presenta desafíos de diseñar respuestas diferenciadas para atender, por ejemplo, la pobreza rural, en lo cual México tiene una experiencia muy relevante, y la pobreza urbana, que representa retos y desafíos diferentes para los cuales hay que afinar los mecanismos de focalización, hay que afinar los mecanismos de condicionalidad, en el caso de los programas de transferencias condicionadas, para que puedan tener un impacto mucho más sustantivo. Ustedes hicieron el estudio en coordinación con Coneval. Brevemente, no sé si ustedes también perciben pues las lecciones aprendidas respecto pues a todo el dinero que se va a los programas que estarían intentando acabar con esta situación. Pero no entendí la pregunta. Sí, ¿qué lección le queda de todo esto al Coneval si han compartido con ustedes una visión que tiene que ver más con los presupuestos que se destinan a esto? Pues no conozco yo un posicionamiento puntual de Coneval al respecto. Desde UNICEF yo podría comentar que hemos hecho también un análisis del presupuesto federal. En algunas entidades federativas también hemos avanzado en la identificación de los programas y los recursos que van orientados a la infancia. Y ahí lo que vemos es la importancia de balancear la asignación de recursos para cumplir todos los derechos. Hay una asignación muy importante de recursos en las áreas de educación y salud, pero cuando nos vamos a los mecanismos para restituir derechos a las procuradurías o a los mecanismos de prevención de la violencia y la explotación, ahí los recursos son mínimos, correcto, menos de 1% del presupuesto,